Hola, Ya. Entonces, la lista aquí me imagino que va por todas las personas que están conectadas. Así que nos vamos a evitar el pasarla ya. No tiene sentido. Eh, ya. Hola, espero que se encuentren bien. Hoy día tenemos la clase de dibujo en la cual nosotros íbamos a trabajar con, lo denominamos, bueno, estos son los aprestos que significan que van a estar en relación a un mes, por lo menos, más o menos, un poquitito más, donde vamos a ir haciendo por cada sesión, tanto en pintura como en dibujo, eh, las técnicas que generalmente más se ocupan para poder trabajar en pintura y dibujo y generar atmósferas y el trabajo con el material por sobre todo. ¿Ya? Entonces hoy día lo vamos a dividir en dos técnicas que son, en dos ejercicios, que son los aprestos de dibujo, de obtención de texturas. Y esto, lo entretenido de esto es que tiene que ver con el cotidiano. ¿Qué significa eso? Obtener este tipo de registros de dibujos dentro de espacios cotidianos, como por ejemplo en la cocina, en el living, en el patio, objetos, monedas. En este caso vamos a ver una moneda. La sesión anterior nosotros trabajamos con la técnica de la guada, donde en este momento por WhatsApp les voy a enviar los dos links para el canal de YouTube. Hice un canal de YouTube que se llama Rómulo Sonatore, en el cual tenemos imágenes, videos que son públicos y videos que no son públicos, así que estos videos que nosotros estamos trabajando no son públicos. Entonces, yo les voy a enviar el link para que ustedes puedan acceder a estos videos, que son de la Guada, ¿ya? Entonces, en este instante, los voy a compartir, ¿ya? En pintura también. ¿Me dejará por WhatsApp? Sí. Ahí va uno. Ahí envío el otro de la clase anterior. Son cortitos, son cápsulas que les van a refrescar la memoria. Ya, ahí va el segundo. Y ahora les voy a enviar los de hoy día. Tengo que compartirlo de esa forma. Ya. Y ahora voy a compartir el segundo video de la clase de hoy. Ya, ya chicos, tenemos dos videos. Uno que se llama Presto, técnica de aguada en tinta china, que es en papel seco. El otro es la técnica de Presto en papel húmedo con tinta china, que es el de papel húmedo con tinta china. Y ahora los dos últimos, dice Presto dibujo, ejercicio textura 1 y a Presto dibujo, ejercicio textura 2. Ya, entonces nos vamos a quedar. ¿Nos recibieron?
Están todos en el WhatsApp del taller de dibujo. ¿Perdón? Sí, llegaron. Sí. Ya, excelente. Ahora necesito saber si tienen los materiales que nosotros pedimos. Que deberían ser papeles. También se pidió carboncillo o un lápiz grafito, ¿cierto? Profe, ¿cuáles eran los materiales? Lápiz, carboncillo. Los materiales para esta sesión era un lápiz de mina, cualquier grosor, carboncillo, lápices de cera, tiza, No. cualquiera de esos materiales. Ah, ya, sí, sí. ¿Ya? Entonces, necesitamos cualquier tipo de material en ese sentido. Pueden ser lápices grasos, pasteles secos, tiza, lápices cera, óleo en barra, carboncillo, un trozo de carbón, lápices de mina a cualquier grosor, y hojas de papel. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿tenemos el tiempo damos tiempo para recolectar los materiales o ya tenemos algunos materiales? Yo estoy listo, profe. Ya. Entonces estamos ok. Sí, yo también, profe. Ya. Bien. Entonces, retomando un poco lo de la sesión anterior, la idea de la experiencia es poder trabajar y ver la diferencia entre un papel húmedo y un papel seco, cómo se comporta la tinta china. ¿Ya? Ese ejercicio también lo vamos a realizar en algún momento en lo que es pintura, en lo que es la técnica de la aguada, tanto en óleo como en acrílico. Pero la esencia en el trabajo de dibujo de la tinta china es la misma en cualquiera. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un pigmento que es al acrílico, al aceite o al agua, yo puedo disolverlo o hacerlo más delgado y más transparente con su disolvente propio. Entonces, si voy a trabajar con óleo, lo puedo disolver con aguarrás, pero me va a quedar opaco. Lo puedo disolver con trementina, que me va a quedar un tono mediano. O lo puedo disolver con algún barniz en el cual también me puede generar un mayor brillo. Si yo quiero dejar que se disuelva y se seque en el instante. Y poder también generar un trabajo con esa técnica. Al acrílico podemos hacer lo mismo con agua o con el medium. En el caso del acrílico también se puede adelgazar con la fría. Y en el caso de la tinta china, cualquier tipo de agua en el dibujo es más agua. Indudablemente dentro de la aguada, que nosotros hicimos el ejercicio de poder ver medios tonos, donde eso es un apresto, donde eso es algo básico, donde esa sesión significa poder que ustedes también generen la instancia en algún momento de poder componer con esa técnica, que la idea es ir componiendo, no solamente hacer el ejercicio, y desde la misma composición, el mismo actividad que uno va generando en el hacer del dibujo, en este caso de la aguada, nos vamos dando cuenta que pues, se pueden ir generando texturas también. ¿Qué significa eso? Que si yo ocupo un papel húmedo que tiene que ver con papel acuarela, por ejemplo, me va a mostrar muy bien la textura,
que pueden ser esas ramificaciones cuando aparece la tinta en el agua, como se va mezclando con el agua y va viajando, creciendo la mancha. En el papel, una vez seco, ya eso se puede tonar como textura y uno puede jugar con las texturas con esa técnica. Ahora, para poder hacer aguadas, necesitamos una superficie, y ese papel, si es texturada, nos va a generar mayor textura. En una aguada, yo con la cantidad de agua, al diluir la pintura, al hacer una más clara o más aguachenta, voy trabajando los tonos. Esos tonos también me pueden servir para poder generar o hacer un enganche, en este caso con el de textura, e ir generando las texturas. Los medios tonos y las texturas nos sirven justamente para poder generar volumen dentro de un espacio bidimensional, es un efecto. En este caso, las texturas que vamos a empezar a trabajar ahora son en seco, con lápices, y que vamos a aprender a ocupar también los lápices para hacer texturas. Exceptuando el lápiz de mina, que le denominan también el lápiz de palo, que tiene diferentes grosores, los H y los B, los vamos a tomar normalmente así, como se escribe, para poder generar la textura. Lo ideal, dentro del otro repertorio de lápices que existen, como grasos o secos, que tienen la función de barra, como las tizas, los vamos a tomar así. ¿No? De esta forma, para poder ir trabajando. ¿Ya? Y ahí uno va jugando con la muñeca. En el dibujo y en la pintura es el juego de esto, la muñeca. Eso es importante. Entonces entramos a la parte de las texturas secas. Las texturas se pueden obtener como calcando. Vamos a hacer un ejercicio de calcar texturas. Estos ejercicios nos permiten poder generar obviamente un registro más de la utilización de los elementos y los materiales en dibujo, y también nos permite poder incorporar elementos nuevos a nuestra obra o a nuestra forma de trabajar, ¿ya? Que es muy distinto una textura pintada que una textura hecha real, ¿no? Aquí estamos buscando cosas que signifiquen efectos graciosos. No es que nos den chiste lo gracioso, sino que sean agradables a la vista. Quizás una textura muy dibujada no tiene mucho sentido y es muy fría al hacer una textura más real, como por ejemplo un pavimento. Y son técnicas que uno puede ir generando y trabajando a través de la investigación de la pintura. Por ejemplo, dibujar una naturaleza muerta o dibujar una naturaleza, una planta. La planta, aparte de una tonalidad del color y los diferentes tonos, los diferentes colores que pueda tener, también tiene textura, ¿no? Y eso es importante poder trabajarlo en el dibujo, que se note la textura. Un dibujo en blanco y negro, en carboncillo solamente, aparte de ser un trabajo que pueda generar un desarrollo más acabado de tonalidades, va a generar un volumen, obvio, pero quizás no va a tener el efecto más real que pueda ser la textura, ¿no? O quizás no más real, también puede ser un efecto más agraciado dentro del trabajo, que no necesariamente tiene que ser un trabajo realista, sino puede ser abstracto y solamente trabajar texturas que no tengan ningún sentido, ninguna forma determinada, y pueden ser solamente texturas. Las tizas funcionan para hacer un buen trabajo en textura en dibujo. Las texturas también nos pueden servir para poder trabajar de fondo, en el caso de poder trabajar temas que tengan que ver con lo figurativo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a compartir pantalla. Ah, no, pero antes me gustaría que viéramos vamos, esto se supone que uno aprieta, aparece el video, pero pongámoslo en pausa un ratito antes de comentar. Ya.
Ya. Textura, aguada, también son temas de pintura y también son temas de escultura y también son temas de fotografía. ¿Mm? Entonces, estos puntos, estos temas que nosotros estamos trabajando, básicamente son temas que están, que unen a las artes visuales en sí. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de textura, eh, tanto en el paladar me tiene una relación como en lo visual. ¿Mm? En lo auditivo también hay texturas, se habla de textura. Entonces, nosotros podemos hacer texturas copiando. ¿Mm? Yo puedo ver una textura y copiarla tal cual, como un paño, una sábana, eh, pero tal cual como una fotografía de portada de algo. Ahora también puedo hacer un trabajo hiperrealista de texturas de sábanas, donde indudablemente tengo que tocar la sábana, donde tengo que empezar a trabajar con mi sentido y ocupar todo lo que pueda para poder conocer el tema de las texturas. Una sábana va a ser distinta a un lino en su caída a una seda en su caída. Entonces eso en la pintura o en la fotografía o en el dibujo se tiene que ver. Y esas texturas se pueden ir trabajando como estampados, por ejemplo, imprimir con pintura la tela y estamparla y poder generar una composición con eso. Ahora, la tela pintada también tiene un trabajo de textura y que busca lo mismo que la textura calcada, por decirlo así, como los ejercicios que vamos a realizar. Que esto nos sirve para poder generar registros visuales, un registro manual, donde los vamos a ir incorporando para poder hacer un contexto más amplio de nuestro repertorio visual en el momento de componer, en el momento de crear o en el momento de ver una obra. ¿No? Como base de datos. Nosotros estamos generando una base de datos interna con este tipo de trabajos. Entonces, estas texturas nos permiten hacer una obra en sí de textura o poder ocuparla como un elemento más dentro de nuestra obra. Estaba diciendo que está la textura que puede ser pintada, que yo veo algo y pinto su textura, que eso se hace básicamente con el color y cada color su brillo y su oscuridad. Entonces, eso nos va a permitir la sensación de relieve. Entonces, la textura busca lo mismo, la sensación de relieve. ¿Ya? Podemos hacer texturas como registro, ¿ya? En un papel, en un carboncillo, por ejemplo, y esa ponerla al lado de nuestra tela y empezar a pintarla y a dibujarla como es el patrón, ¿ya? Entonces, lo más importante de la textura que estamos hablando aquí tiene que ver con el patrón, ¿eh? Y también la forma de cómo poder registrar esta textura. Ya. ¿Alguna pregunta? Espacios para No, las profe. preguntas, las dudas. Ya, entonces, estamos claros y en resumen que las texturas tienen que ver para generar un registro y del patrón y poder trasladarla a una tela o para poder trasladarla como obra en sí. Cuando digo en obra en sí, poder ocupar ese formato donde se ocupó, se registró, se grabó o se estampó la textura como obra. Puede ser un bastidor, un pedazo de tela, se puede registrar en el piso o un objeto más grande, después eso se tensa o se enmarca y queda bien. Y si es registro, yo la textura de los registros, lo que hago es poder generar mi cuaderno de registros y hago mis propios registros de texturas. ¿Mm? Me gusta el espacio negro, entonces uno va generando diferentes texturas pintadas. Y aquí tenemos, no sé si se nota muy bien, textura en formato negro en un lápiz graso.
No se ve muy bien. Pastel graso, fondo negro. Un pavimento. También me sirve para poder desbloquearme. Es decir, no sé lo que quiero pintar, agarro un papel, lo pongo en el piso, trazo encima y puedo ir viendo diferentes cosas que pueden ir solo sucediendo. Este es el ejercicio que vamos a hacer hoy día. Ahí yo veo los patrones, el sentido, y ahí puedo también ver la composición. Entonces nos damos cuenta que si tiene que ver con la composición, tiene que ver también con los elementos que uno ocupa, que puede ser un ejercicio simple, pero yo ese ejercicio siempre lo puedo tener registrado en un cuaderno y bien ordenado. Y este me sirve como estudio, como boceto, si quiero trabajar algún aspecto de textura. Ir rompiendo los esquemas de repente para ir componiendo con uno mismo. Entonces, es como una bitácora. Entonces, también eso es una invitación para ustedes, para que cada ejercicio que ustedes hagan lo puedan ir pegando en una bitácora y haciendo un registro también fotográfico de sus trabajos. ¿Ya? Bien, ahora los invito a que veamos el primer video. Lo tienen. ¿Aló? Sí, aquí está, profe. Ya. Aquí está media mala la conexión para el sur con los temporales, por eso quizás estamos todos con las cámaras apagadas. Ya. Hay tiempo. Y yo tengo que viajar pronto para allá. Ya, entonces, la idea es que ustedes puedan ver en este momento el ejercicio 1 que tiene que ver con una moneda. ¿Ya? Dura 2 minutos y algo. Ah, no, 1 minuto. En el video sale exactamente cómo podemos desarrollar la actividad. Ahí lo importante es ir viendo el lápiz. Tiene un orden. Profe, ¿está compartiendo pantalla? ¿Cómo? ¿Está compartiendo pantalla? No, le envié el link por WhatsApp. Ah, ya. Disculpe. ¿Pueden hacer eso? ¿Verlo desde ahí? ¿O Sí, les comparto la pantalla? yo lo estoy viendo por WhatsApp, o sea, por el link que mandó. Ya. ¿O quieren que les comparta la pantalla? Lo que sea mejor para ustedes. A mí me funciona bien en el celular, si voy poniéndole stop cuando me pierdo. Ah, ya, genial. Ya, lo importante de eso es lápiz. Aquí tiene un ángulo, el lápiz. Está más cargado siempre por una parte.
Ya. Es una moneda grande que tiene alto relieve. Lo importante de ese video, chiquillos, tiene que ver con el tema de, de lo, de lo que se tiene que buscar como elementos para poder generar texturas, ¿ya? Tienen que ser elementos que tengan algo distinto, que tengan algo que pueda llamar la atención. Esas cosas que puedan llamar la atención puede ser un poco la imagen o lo más importante tiene que ver con la textura. Es una moneda que es bastante texturada y que tiene harto detalle. Entonces se ve bastante bien en el resultado del dibujo texturado que uno puede ir generando. Puede ser una moneda, puede ser de estas monedas que son antiguas, uno puede ir encontrando cosas y puede ir generando y componiendo con eso. Lo importante de este trabajo es cómo se lleva el lápiz, siempre en una dirección, la que yo escoja, siempre en una. Porque si la hago en ambas direcciones, el relieve va a tomar la tonalidad desde el otro lado. En algunas partes, por ejemplo, en texturas de ventanas o texturas textura incluso donde puedan ser más porosas, van a generar en un sentido van a generar un relieve y tonos más contrastados. Y si lo hacemos en ambos sentidos, esos relieves van a generar más medios tonos que contrastes. Entonces se va a ver en una más apagada y en la otra más con más efecto. Preguntas. Profe, ahora estamos trabajando solamente con el lápiz normal, ¿cierto? Para hacer ¿Cómo? ahora estamos trabajando con el lápiz normal o normal. Lo podemos, lo que tengamos. La idea es con lápiz normal, de palo, de mina, o si no tenemos lápiz, lo ideal podría haber sido carboncillo, tiza, pastel graso, lápiz de cera, lo que tengamos. Ah, ya. ¿Ya? Entonces yo aquí muestro en los ejercicios las dos formas, con lápiz y todo lo que sea seco en barra, ¿m? Para ver la forma en cómo se toman. No es lo mismo tomar un pastel seco o un lápiz en barra, sea el aceite, sea seco, que un lápiz mina, ¿ya? Porque yo uno lo tomo así, o un lápiz pasta, y la barra, en este caso, carboncillo, carbón de sauce, no lo voy a tomar así. Entonces yo corto el carbón y tomo este. Y este como es delgado, yo lo tomo con estos 3 dedos. Y ahí recién aplico. Y ese dibujo a mí ya me generó textura. ¿Se ve? Entonces ahí yo resumo pega, resumo esfuerzo, porque eso ya me tiende a decir que puede ser volumétrico. En el sentido de estar dibujando, que quede todo plano o todo muy delineado. Entonces la textura busca eso, y la aguada también, y los materiales. Entonces aquí hay un axioma importante que nosotros vamos a aprender en este momento, que es el hecho de, eh, no es la imagen lo que nosotros estamos desarrollando en una actividad visual tanto. ¿M? Tanto la imagen como el acabado de la imagen, ni siquiera en una fotografía, porque en una fotografía
tú puedes meterte a todo lo que es el tema de la atmósfera, la textura, que son parte de estos elementos que nosotros que ocupamos para ir componiendo. Y la ganancia que tiene es que te da una visión enriquecida de un dibujo. ¿Enriquecida de qué? Deben preguntar. Enriquecida de tonos, de colores. En este caso, tonos. Porque estamos con un color que es el negro. La discusión de que sea color o no sea color la vamos a ver después. Pero este tono negro, o esta función de onda negra, me la hace más agraciada, más enriquecida. Enriquecida porque mi ojo no se cansa. Mi ojo empieza a leer, a buscar, a conocer, a descubrir. Si un dibujo es muy monótono, tiene todo para un lado, ¿ya? O para un lado, el ojo se aburre. El ojo yo lo relaciono mucho como con el fuego, es decir, movimiento, energía. Entonces el ojo va a buscar cosas que sean enriquecidas, que les sea agradable. Es como comer cosas ricas. Exactamente. Esto es lo mismo que comerse el aperitivo, la comida, el postre que ustedes quieran, lo más rico. Entonces, uno prueba un bocado de eso y empieza como a decir todo lo que te gusta de eso, la textura, lo dulce, lo amargo, lo agrio, no sé. Entonces, aquí es igual. Entonces, aquí estamos viendo valores. Por ejemplo, ahí hay un valor importante, bonito, en un solo trazo. Esto es un trazo. Si no lo hubiéramos visto cómo se hace, vemos que existe uno nomás. Es decir, dos, porque los vemos separados. Pero en este caso es un trazo, porque ahí van también las partes como de mis dedos. Lo puedo ir componiendo, lo puedo ir jugando. Dos gestos importantes y hacen y podemos hacer una lectura bastante enriquecida. Por ejemplo, ese otro valor, lo más marcado, eso es textura. Y yo lo veo y lo leo como textura. Y se saborea visualmente como una textura. ¿Ya? Entonces lo importante ahora de nosotros empezar a ver el dibujo y la pintura no es el objeto que yo estoy mirando si me quedo igualito a la foto o no. Nos olvidamos de eso. ¿Ya? Eso no. Vamos a ver eso. Entonces, una torta de chocolate que me gusta a mí, que hace mi abuela, con la torta de chocolate que vende la vecina de enfrente. Me crié con esta torta de chocolate, me encantó la que hizo mi abuela. Entonces, me la conozco de memoria y sé, y la puedo hasta reproducir sin saber cocinar. ¿Por qué? Porque sé cada parte de su torta y cómo se saborea, ¿ya? Como la textura, lo mojado de la torta. Hay torta seca, hay torta húmeda. Nos va a dar hambre a todos, parece. Pero aquí es lo mismo, la textura. Entonces aquí hay un valor, disfrutar, saborear eso. Yo puedo tener una imagen hiperrealista, perfecta, y ver y meterse dentro de la pintura. Y ver cómo está la textura, cómo está la atmósfera, cómo hizo el color. ¿Mm? Al hacer también sabemos, vamos a aprender a ver. Eso es lo enriquecido. Entonces en el primer dibujo, lo enriquecido que nosotros vemos de la moneda tiene que ver con el hecho de ocupar el trazo en una sola línea, pero dentro de un molde. Y ese molde ya tiene un patrón formado que es la imagen de la, de la moneda. Chicos, chicas, ¿se entendió esto de esta imagen? ¿Del trazo? ¿Cómo estoy explicando la situación? Sí, profe. Sí. Ya. Es que como no hay respuestas tan instantáneas,
como que no me gusta hablar solo, nada más. Gracias. ¿Ven? Entonces ese es el trazo, el dibujo. La fuerza no la hice en los dedos, así fuerte, sino la fuerza está en la muñeca. Jugar, cargar, la mano sirve para cargar y la muñeca es la que mueve. Y ahí como más fuerza o más rapidez o menos rapidez. Ya, entonces, para poder generar la textura con el trazo en una sola dirección es para poder obtener la información. ¿Ya? Y lo que me va a mostrar la textura en realidad, básicamente, es que el patrón en la naturaleza es más o menos desordenadito, no tiene un orden muy, muy alemán. Si a lo que me refiero es que son iguales, parecidos y se van deformando a la vez. Eso lo dice un poco en los fractales, pero es lo mismo, se repite en diferentes formas, en diferentes dimensiones. No hay nada todo del mismo tamaño. ¿Me expliqué? No. Más o menos. ¿Sí? Más o menos, ya. ¿Qué quiere decir eso? Eh, lo que me pasó a mí es por entender la pintura o el dibujo un poco, no desde el juicio que se ha inculcado de que la foto o lo que veo lo calco de la realidad, lo copio y va a quedar bonito, eso es bonito. Cuando yo hablo del sabor, de la textura de la comida, el ejercicio simple que hice ahora de dos trazos y se puede hacer una composición ahí importante, donde hay un lenguaje bastante enriquecido, que solamente está en el saber ver más que en el saber hacer, porque yo no hice nada importante con eso. ¿Mm? Eh, pero el saber ver y el saber que esos son elementos que a mí me pueden servir y recursos que puedo utilizar, ¿ya? Lo que quería decir en algún momento era, eh, hay un Bravo, hiperrealista chileno, donde su trabajo es gigantesco, son formatos muy grandes. Y dentro de las fotos que nosotros vemos, o de los videos, o internet, no se ve el trabajo que él hace, se ve la obra terminada nomás, ¿ya? Y lo real que es. Y dice, oh, qué bueno el compadre y todo. Pero cuando uno ve la pintura de él cerca, uno queda completamente impresionado, sumamente impresionado. ¿Por qué? Porque él trabaja con la técnica de la aguada y por capas. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupo un color aguado, espero que se seque, y ocupo el otro color aguado, y espero que se seque. Y así voy trabajando. Y él, en una pintura que vi, se dio el lujo de ir dejando espacios desde la primera aguada que hizo hasta la última aguada que hizo. Y cuando está bien eso y los formatos son tan grandes, que esos espacios eran más o menos grandes, te envolvía la pintura. Y uno se olvidaba de la imagen, de lo realista que era esa imagen, sino de cómo logró ese resultado con aguadas. Klimt, un pintor austriaco que es bastante bueno, antiguo por lo demás, ya no está vivo, ocupa mucho la técnica de la capa sobre capa de aguadas. Bueno, vamos a ir al segundo video. Profe, pero por la moneda no me resultó con carboncillo, no se me nota nada. Que es ¿Me escuchó? la escucho. No le decía que con el carboncillo intenté hacer el encima de la moneda, pero no se nota nada. Pues si se ocupe mal el lápiz. Perdón, no lo escucho. Sí. Dice que, no sé si repetirlo, ¿me escucha a mí? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Le escucho perfectamente, sí. ¿Aló? La compañera Sí. decía que no le había servido... ¿Se escucha ahora, no? no le había Sí. funcionado el carboncillo con la moneda. Ah, ok. No. Entonces, cuando yo mostré el video, les dije el lápiz. Sí.
Ese ejercicio es para la gente que tiene lápiz. Porque sí, dije, es muy distinto. había intentado Muy hacerlo. Ya, bien. Entonces ahora vamos a ir al segundo. Ok. Y que también es importante ver aquí los modelos que uno ocupa, ¿ya? El carboncillo es muy grande y la forma quizás que se ocupó no te va a dar mucho efecto. Motivos, la naturaleza del carboncillo. Para una moneda o para cosas así más chicas, sería poner lápiz. ¿Ya? Es un ejercicio apresto. Ahora viene un ejercicio que es el de apresto número 2, el de la textura. Y ese es una ventana. Una ventana que tiene características como de textura. Entonces ahora le pongo pausa para explicar un poco. Entonces si lo están viendo, ven que está el papel y hay un pedacito que se ve la ventana. ¿Ya? Voy por la parte, se pone el papel por la parte texturada de la ventana. Ya, si nos quedamos ahí, se ve cómo se ocupa el carboncillo. Perfectamente podemos ver en el video cómo se toma el lápiz de carboncillo, el carbón en barra. Todo lo que es lápiz de secos para dibujos que son en barras, lo ocupamos de esta forma que viene aquí en el video que muestro al principio, con los dedos, pero acostado, no de punta. Se carga sobre la superficie y se hacen, ahí hice dos trazos y ahí se puede ir viendo el patrón, la forma, el ritmo. Y ahí se hace después con él nuevamente con lápiz, con un H. Ese va rápido por los dos lados y automáticamente me genera un medio tono. Y si lo vuelvo a repasar, puedo ir trabajando la textura y dándole mayor tonalidad. Y de esa forma puedo ir generando mayor volumen. Bien. El ejercicio al final muestra las dos formas de generar textura con estos elementos que ocupamos esta vez, que son lápiz de mina y papel, y carboncillo. Chicos, preguntas. Alumnos, preguntas. Profe, ¿ahora se escucha bien o no? Sí, excelente. Ah, ya, tengo una duda, es que yo me compré un lápiz carboncillo, Ah, porque pensé que iba a ser mejor, pero a, no a puedo hacer eso de lado. verlo, ¿Cómo? verlo. ¿Se puede No sé si se pegue. verlo? A mí ¿Se se me puede ver pegó, el lápiz? a mí se me pegó la cámara de usted.
No sé para qué lado. Muéstrame la punta del lápiz. La punta. Ah, sí, ese es graso, me imagino. Es más, No sé. o no, es Acabo, carboncillo envuelto en papel. de acabo de sacar. Es como de Ya, lápiz sí, palo. ese carboncillo puede, sí. Entonces para hacer eso Bueno, como de lado me cuesta. eh, es complicado. Entonces, si tienen tiza o lápices cera, si tienen Tiza, tiza o lápiz de lápices cera. cera, Tiza, vamos lápiz a de hacer el cera. ejercicio. Pueden tener tiza o lápices cera o lápiz de palo. Eso sí tengo. Ya. Entonces, el ejercicio hoy día, de acuerdo a los videos que vimos, vieron todo el video, los dos videos que vimos, que mandé, perdón. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Pregunta. ¿Funciona mejor mandándoles el video de esa forma o compartiendo pantalla? ¿Qué es lo que más le agrada a ustedes para darle ahí en el toque? ¿O da lo Yo mismo? creo, ¿Así está bien? profe, yo creo que debería mandarlo un poquito antes de la clase para tener ya una idea de lo que vamos a trabajar. Ah, O, o yo preferiría que no, fuera pues ante la por, clase no. No puede yo ser ante la preferiría que clase. fuera por compartir pantalla. ¿Sí, cierto? Así vamos todos simultáneos. Profe, Ya, ¿y puede ser ambas? ¿O es que hay gente que se le pega mucho al Y internet? se pega cuando se comparte la pantalla a veces. ya. Vamos a hacer ambas. Compartir pantalla y mandar el link. Pero antes no podría por algo estratégico, administrativo estratégico. Tengo la clase, no voy. Ah, es como, no. Pero van a ser de las dos formas. Eh, compartir pantalla y enviar links. Ya. Sí, porque el links lo van a tener guardado y pueden acceder a esos videos las veces que ustedes quieran. ¿Ven? Entonces hay alguna cosa que no se acuerden, no me resulta, veo el video no tiene textos, solamente son imágenes para poder leer también visualmente, en el sentido en que tienen cosas que hay que saber observar, para dónde va el lápiz, cómo está, qué material está ocupando un lápiz, si es lápiz de carboncillo, quizás sacarle punta con sacapunta o con un tip top bastante filudo y hacerlo mucho más suave, ya no tan fuerte. Entonces, la idea del ejercicio ahora es, de acuerdo al par de videos que hemos visto, que tiene que ver con una moneda, para poder dar un ejemplo de textura, para poder registrar, ¿ya? Y hacer mi registro, mi bitácora del taller. Entonces, y poder darse cuenta también que cualquier cosa me puede servir para poder obtener texturas. ¿Ya? Existen también las texturas que se pueden generar pintando una hojita y estampándola, pero eso ya va más orientado a pintura y va más orientado a lo que es estampado. Entonces, si yo tengo lápices en barra, ocupo el lápiz en barra acostado, y si tengo lápices no en barra, recubiertos con madera, lo ocupo como se ocupa de forma normal. Voy a tratar de hacer, de registrar la mayor cantidad de textura que yo pueda generar ahora, ¿ya? Entonces tienen que buscar cosas que tengan textura, que estén a la mano. No sé, el piso de mi casa tiene una baldosa que está rota. Con lápiz puedo hacerla suavecito. La ventana de mi casa tiene, es texturada. La ventana del baño, no sé. Tengo una moneda antigua.
Y pavimentos, se puede probar también con arpilleras, telas. Profe, ¿Mm? cuando utiliza en el primer video el lápiz grafito, ¿lo hace en un sentido? En un sentido. Ujú. Por registro o se graba en un sentido porque me sirve también ver las imágenes que van a ir apareciendo. ¿Ya? Si la empiezo a tirar por el otro sentido, puedo encontrar otras imperfecciones. A lo que voy es que tiene que tratar de ser lo más ordenada posible. Y cuando se encuentra con un relieve, se apoya Es más, la idea, encontrar relieves. o sea, ¿Mm? que se marca más el lápiz, o Cuando hay sobre relieve, cuando claro. se va a marcar el lápiz. Cuando se produce un bajo relieve, no se va a marcar el lápiz. No va a pasar, Ah, ok. claro. Claro. Por ejemplo, yo tengo una superficie que es así, cualquier cosa, ¿ya? Yo al poner mi papel sobre esto, el papel va a jugar de esta forma. Entonces, al pasar la barra o el lápiz por sobre el papel, me va a marcar lo que está sobre, no lo que está abajo. Entonces, en una imagen, esto debería quedar el trazo ahí, ese espacio hacia abajo no debería quedar nada, otro puntito ahí, el de ahí arriba, ese no se ve nada, ¿cierto? Y ahí ese, serían tres, uno, dos, tres, ¿sí? Entonces quedan esos espacios así. Entonces el ritmo, lo repito. Bueno, el ritmo va a ser la imagen completa, pero solamente lo que está sobre relieve queda entintado o manchado. Lo que está bajo relieve no va a quedar manchado ni entintado. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. Sí, me quedó súper claro. Gracias. Gracias. Es importante eso, ¿por qué? Porque esas son, ahí nosotros podemos sacar concepto de positivo o negativo, ¿ya? Un negativo en fotografía. ¿De dónde viene la palabra negativo en fotografía? Viene del grabado o de la composición de la imagen. Entonces nosotros tenemos imágenes que se obtienen en forma, se pueden trabajar en forma positiva o negativa, y no tiene que ver con lo bueno o lo malo, o bien y mal, sino tiene que ver con figura y fondo. ¿Mm? Y son técnicas, conceptos que se ocupan para los procesos de impresión. Y el dibujo tiene mucho con el grabado. Bien, entonces están haciendo los ejercicios para que después los podamos ver. Vamos a hacer como una exposición virtual al final. Con su-
Dígame. Que yo lo estaba haciendo en hoja de blog y sentía que no se me marcaba tanto y después me cambié de hoja de impresora, hoja de oficio. Y Papel, con sí. esa me funcionó mucho mejor porque era más delgadito el grosor del papel. Sí. Papeles que tengan mayor gramaje no van a generar mucho efecto con esta técnica. Papeles con menor gramaje, como hojas de cuaderno o papel de impresión, tiene mejor resultado. Hoja de blog, que generalmente es Bond 24, es muy grueso. ¿Mm? Ahora, sí nos sirve ese tipo de papel de hoja de blog o Bond 24 para generar relieve en el papel. Al papel generarle textura, no traspasar, no una técnica de impresión o de dibujo, sino una técnica de generarle la textura. Eso nos sirve también, por ejemplo, para poder hacer sellos de agua, que se aplasta el papel con presión. Ahí nos sirve ese papel con el que tú lo estabas haciendo. Ahora, sí es importante en dibujo, cuando nosotros hablamos de papeles, el papel tiene que ver con bajo gramaje. Cuando hablamos de papeles de alto gramaje, como de hoja de blog para arriba, hablamos de cartulinas. Cartulinas, hoja de blog, ¿ya? Es parte del léxico también. Como trazo, hoy día aprendimos trazo, el gesto, textura. Una aguada también genera una textura. Un color aterciopelado. ¿Cómo van con sus ejercicios? Le hice escuchar. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? Ah, ya. Hice de la ventana de la cocina, tenía como puntitos. Ahora Ya. creo que me cambié de cámara. No sé si se ve. No sé. ¿Se ve? No sé para qué lado te voy ayudando. Sí. Hoy salió buena. Y de Bien. las monedas hice harta. Bien. No sé. Pero esa era la que yo decía que con se me fue el nombre. El de carboncillo no me resultó. Pero de las demás, todas salieron. No tanto. Y no veo si estoy mostrándolo. Sí, Lo de quedan vuelta a buenas. Ya. Quedan buenas. Excelente. Muy bueno el trabajo. ¿Alguien más puede mostrar? Yo hice una moneda y el marco un pedacito de un marco de fotos que tengo. Ya. Eso serían las monedas, no se ve muy bien. Ah, bien. ¿Y esa Ese moneda qué es? es con lápiz de cera, lápiz grafito. No, Ya. este es un yen de Japón, creo. Tiene un Ay, qué trozo. bonita. Sí, y con tiza no me funcionó. Esos celestes no Ya. sé marcar. Y esto era ¿Con tiza parte blanca? era tiza celeste. Ya. Y esto Ah, eran mira, qué pedazos. bonito.
ese era hacia un sentido, no recuerdo si era vertical y el otro era... No, esto horizontal y esto vertical. Ya, Y esas cositas. bonito. Bien. Yen. Mi moneda era francesa, todos con monedas internacionales. Está bueno eso de los marcos, de poder pasar por el marco. Ahí funcionaría también bastante bien el lápiz graso. Por ejemplo, marcar un dibujo, hacerle algo, se puede marcar hacia alrededor. ¿Alguien más quisiera mostrar su técnica? Yo, profe, Ya. ¿A dónde estás? Aquí. aquí, ahí sí. Muy bien. Ya, ese es el relieve de la pared de mi casa, que es de Ya. cemento, que ahí no sé ¿Ya? si se logran ver como unos puntitos. Y ahí hice las Sí. monedas. Ocupé hoja de blog, sí, Bueno. siento que igual me resultó. Ah, mira. Bien. 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 Prueben, bueno, los que hicieron con, vayan probando con la mayor cantidad de lápices que tengan, ¿ya? Los lápices grasos, las ceras, nos van a permitir trabajar las texturas con color, ¿ya? Otro ejercicio puede ser generar con un lápiz graso o un lápiz cera. Lápiz graso es un lápiz cera, ¿ya? Solo que a nivel escolar le llaman lápiz de cera. Y un poco más profesionales se denominan lápices grasos. Y más profesionales algunos le llaman o se llaman también óleos en barra. Diferentes calidades, diferentes efectos. Entonces, si yo lo hago con lápices grasos o lápices de cera, puedo generar también texturas de otros colores, ¿ya? Pero como estamos en materiales secos, iniciando el dibujo, conociendo los elementos y el lenguaje y las técnicas que existen, con los elementos más tradicionales, que en este caso sería el carboncillo. ¿Alguien más quisiera mostrar su trabajo? Yo lo hice, pero no sé si se va a ver en la cámara. Lo voy a intentar. Ya, En esta fue que primero intenté con la hoja de blog y no me funcionó tanto, me salía como la mancha nomás. ya. Y después intenté con la hoja de impresora y ahí sí salieron muchas más texturas. Oye, que te quedó bonito ese registro. Oye, ¿y las demás arriba, Yo ahí que probé con parece como panal de abeja? ese, Esa. sí, lo usé donde dejo con lápices. Igual hice con varios. Ese lo hice con carboncillo Ya, y acá con lápiz. qué bonito. Quedó de diferentes formas. Bien, felicidades a todos los que han mostrado su trabajo. Bien, buen creativos y han tenido buenos resultados técnicos ahí. Esto al tiempo nos vamos a ir aprendiendo los registros más bonitos que yo pueda ir generando, ir haciendo. Los guardo, como les dije en un principio, en mi cuaderno de registros. Este es un cuaderno que me llegó de regalo, de Punta Arenas, hojas negras. Entonces ya este cuaderno es bonito para ir haciendo mis registros. Entonces este fue mi registro de poder hacer texturas en serigrafía. Esta fue una serigrafía, otra serigrafía que hice.
de texturas, volúmenes. Y ahora tenemos los registros de... Hoy me perdí. Lo ocupé para rayar el piso, como la pared de la casa que hicieron ahí. Y ahí están esos registros. Los saco de la hoja, llego y lo pego. Y a esto yo le puedo tomar una fotografía. Le puedo tomar una fotografía. Y al tomar la fotografía, yo voy a hacer algo que se llama dosear. Y puedo ocupar esas imágenes para mis presentaciones en la universidad, puedo ocupar esas imágenes para venderlas por ahí en internet. Todo se vende ahora en internet. Entonces hay imágenes que se pueden ir vendiendo. Y se venden. Bueno, ¿alguien más que haya terminado sus trabajos? Bien. Entonces, lo que hicimos hoy día tuvo que ver con las texturas. ¿Ya? Lo importante, vuelvo a repetirlo, que estas texturas ustedes las guarden, puedan tomar una fotografía, es decir, este es un registro de texturas que hice de tal y tal cosa, como una fichita técnica ahí al lado, o el ejercicio que hicieron, ejercicio 1 de textura, ¿ya? La utilización del lápiz mina o la utilización de los lápices en barras, cómo se ocupan y cómo nosotros podemos ir cargando el lápiz en la superficie y poder obtener ese registro, esa información de esa imagen, que ese registro nos va a significar mayor experiencia, mayor riqueza visual, ¿ya? Esa mayor experiencia, mayor riqueza visual en nuestro banco de imágenes, en estos ejercicios de un aprender haciendo, nos va a permitir también saber cuándo necesita terminar un dibujo, cuándo mi pintura está lista, cuándo mi dibujo está listo, ¿ya? Cuando sobre todo estoy trabajando composiciones donde no hay nada objetual o nada figurativo, ¿ya? Si yo estoy dibujando un retrato, claro, va a estar listo cuando tenga todas las partes y las caras listas. Voy a poder hacer con mayor riqueza mi trabajo. Entonces yo puedo trabajar un dibujo, generar esta textura como fondo y encima hacer un retrato, por ejemplo. O encima hacer una fruta. Entonces pesco mi hoja, genero la textura y encima de esa hoja puedo hacer el dibujo que yo quiero hacer. Como un bodegón, una naturaleza muerta, o puedo hacer la textura de un mantel, que también me puede servir, poder hacer texturas de telas. ¿Ya? Preguntas. Algo que no se haya entendido, algo que se hayan confundido, que no haya explicado bien, que les quedó la duda en algo. Profe, los lápices pasteles, ¿es posible ocuparlos también para las impresiones de Los texto? lápices pasteles, sí, nosotros tenemos pasteles grasos y pasteles secos. Los pasteles grasos son la versión muy bien mejorada de las De los lápices ceros. de cera, ¿sí? Y los pasteles secos es lo que no tiene la tiza, que es ese aglutinante que se pega en el papel y no se cae. La tiza sirve para marcar, para delinear y a medida que vas ocupando la pintura o el otro pigmento seco o mojado se va saliendo. Pero los pasteles son secos y pasteles grasos y se ocupan de igual forma. Vienen en un envoltorio, vienen con su envoltorio, con su papel alrededor. Yo les saco el papel corto y empiezo a ocupar. Es para que no se rompan el camino en la publicidad. Las barras de dibujo que se venden en la librería generalmente son unas cajitas metálicas donde vienen unas barritas negro, sepia
y una goma especial que se llama goma de artista, que te sirve para borrar y para pegar. Eso ya sería como poder hacer un trabajo ya más claro, oscuros. Técnica de dibujo en seco. Y ese también tiene carboncillo. Entonces también me doy cuenta con este tipo de trabajo que los materiales también me generan una textura, solamente el lápiz. ¿Ya? Yo, por ejemplo, puedo ocupar eh, un- una barra voy a ocupar una barra de carboncillo. Vamos a hacer hacia arriba porque es más fácil. Y esto a mí ya me da textura. Oh, eso a mí ya me da textura por la composición del material y la composición del papel. Entonces yo ya puedo con un material seco, así como el carboncillo, en un dibujo hacer un fondo, así perfectamente. Y encima hacer un trabajo más detallado. Y me queda con algo más rico. Se enriquece el trabajo. Y al dibujarlo encima, o trabajar con el mismo material, me va a permitir que el fondo se junte con la figura que voy a trabajar, siendo una figura imaginativa, realista o como sea. Entonces ahí comprendemos que figura y fondo no se dividen. No es como bien pintadito acá y pues bien pintadito acá y se ve como la imagen recortada. Entonces tiene que tener algo importante. Por ejemplo, ahí pasé el dedito. Puedo seguir pasando el dedito. Entonces puedo ir jugando con la textura del papel, ir difuminando. Y significa que voy a tener diferentes valores difuminados dentro de la textura, pero está todo integrado. Eso es lo importante de la otra palabra, integración, que se ve integrado. Si yo ocupo un blanco aquí, el blanco tiene que estar por otra parte de acá, o el color sea cromático. Esto ya se incorpora por lo cromático, del color del papel y del lápiz, o de la barra. Y un tono. Pero si fueran dos tonos, o dos colores, tienen que estar incorporados. ¿Me expliqué en esa parte? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Que no Sí. se vea recortado, que se mezclen. Bien, preguntas, ¿qué les pareció el taller hoy día? La próxima ya, chiquillos, bueno, el viernes ya igual y el otro martes no la vamos a hacer de due. Las dos formas. Hablando mientras se comparte la pantalla y enviando el video. Preguntas, dudas. Todo claro. Todo claro. ¿Qué les pareció? Personalmente me gusta como el ver las texturas, entonces ahora como saber cómo hacerlo y todo, se agradece. Bien. Los que están en pintura, el viernes vamos a ver en pintura. Una técnica súper común que es cha-cha-cha-chan, la más común de todas. Manchando de pintura. Bien, a mí me agrada mucho hacer estos talleres ustedes, chiquillos. Y si pregunto si me escuchan es para saber si estamos conectados, si hay algún problema de conexión y todo eso. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra consulta?
Yo tengo una consulta, pero es sobre pintura, así que no sé si dejarlo para el final. Ya al final me acordáis. Ya. Ok. ¿Alguien de dibujo? O sea, yo como comentario nomás, que me gustó cómo quedaron las monedas, que todavía estoy marcando. Sí, a ver Y tu ahora- moneda. ¿Ah? O sea, A yo ver ya la esa había moneda. pero Ah, ya la dice, mostraste. esa era la de esa, que ahora hice un montón. Bien. Es que quedaron como muy bacanes, así como que algunas más marcas que otras. Sí, se ven como una arriba de la otra también. Ya, pues eso también hay que guardarlo porque es su registro y está muy bien hecho también. Puedes intervenirlo, ponerle en los fondos, ponerle un fondo entre moneda y moneda, había unos espacios que podemos ir componiendo. ¿Alguien más? Chu, 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 chu. No, profe, igual quizás como estamos terminando el semestre, quizás estamos como más apagados, yo creo. Al menos personalmente ¿Cómo? yo, que estamos cerrando semestre ya esta y la otra semana, entonces quizás por eso estamos más apagados. Están más apagados. Ya, están perdonados. Pero que este espacio les signifique poder salir de la rutina y del estrés académico. Sí, profe, eso mismo. Pues no se trata que la clase sea entretenida, sea dinámica y les quede el registro para que todos puedan tener acceso. Hay uno que reprobó un ramo y un pobrecito. Que se relaje. Todos nos hemos echado algún ramo alguna vez. Bueno, hay personas que no. Pero bueno. Ya, la pregunta de pintura. Mi consulta era sobre si podía cambiar un poco el formato de la clase. Lo que pasa Ya, es que muchas veces personas tienen que retirarse un poco antes de que termine la clase porque tienen otros compromisos o justo en el momento en el que termina la clase y uno se termina como extendiéndose a veces. Así que ya. la consulta sería si podría pasar las instrucciones de la técnica primero y después hacer un poco la contextualización histórica en que se marca. Ah, ya, no hay problema. Sí, genial. Sí, Es que tenemos esa inquietud para aprovechar más el tiempo que tenemos que es súper acotado. ya. No problem. Genial. Era solo eso. Ya. ¿Otra pregunta? ¿No? Parece que no. Ya. Alguien que quiera terminar su trabajo, que lo haya terminado para poder apreciarlo, que lo veamos, compartir. Ya. Bien, chicos, ha sido un gusto. Ahí por intermedio del WhatsApp les envié los dos videos de la sesión anterior, tinta china húmeda y tinta china en papel húmedo y en papel seco. Eh, les envié también las dos de hoy día, lápiz grafito en una moneda y carboncillo sobre un vidrio.
y con lápiz también, donde cada ejercicio de apresto, que es una iniciación, un poner en reconocimiento el lenguaje, en poder conectarnos, ir aprendiendo de la técnica, de las técnicas del dibujo, donde empezamos con la aguada como técnica, donde vimos también en una sesión eh, la textura, que no creo que tenga que tener más allá de una sesión. Insisto, es un taller en el cual estamos partiendo un poco de un nivel básico, que es elemental más que básico, donde vamos conociendo los elementos, los materiales, el lenguaje, y donde se le muestran las posibilidades que existen y diferentes tips que pueden ir sucediendo, como tomar el lápiz para el efecto que yo quiero realizar. Y las diferentes posibilidades y cómo el cotidiano también nos funciona bastante bien en la utilización de los recursos. Entonces cada video tiene una impronta, o más que una impronta, una semilla creativa hacia ustedes, ¿ya? La idea es compartir, entregar la información básica, la información elemental, con mucho cariño, y ese cariño yo lo veo por lo creativo, eh, y tratando de ser lo más efectivo en el video, de ver cómo se ocupan las cosas. Y el resto les queda a ustedes, la investigación, el probar, el saber que ya el carboncillo lo puedo ocupar de esta forma y puedo hacer estas texturas. Ahora la pregunta puede ser, ¿qué pasa cuando yo tengo lista mi trabajo y paso la mano y se sale el carboncillo? Otra técnica, otro taller. No, leche. En los rociadores podemos ocupar leche. Podemos ocupar simple un fijador que se puede comprar en los artículos de arte. Entonces, cada cápsula, cada video es una semilla para que ustedes puedan conocer, introducirse en la técnica, y las diferentes posibilidades que se puedan generar ahí ya va a depender de nosotros y el entusiasmo que nosotros le podemos ir poniendo a cada una de las técnicas. Este formato también es medio académico, no tiene que ver con una locura parte mía, sino más o menos cómo se van generando en las instancias, ¿ya? Nosotros estaríamos en un apresto lo que es el dibujo, que podría significar dibujo 1, conocimiento y reconocimiento, y conocer las técnicas. Es importante porque cuando hablemos de textura, o ustedes hablen de textura o atmósfera o aguada, van a saber lo que es, y las diferentes posibilidades de recursos que ustedes ocuparon. Por ejemplo, yo la aguada no la ocupo mucho, sobre todo en pintura. Entonces, pero la manejo, la trabajo, la conozco, ¿ya? Es importante eso. Entonces, cada cápsula, cada video, insisto, es su semilla de creatividad para ustedes, y ustedes puedan ir investigando, ir haciendo cosas de acuerdo a la pauta que se les da con estas cápsulas de videos, ¿ya? Nos vemos el viernes, para los que nos vemos en pintura, y el próximo martes con los chicos, solamente los que están Profe, en eso dibujo. te preguntan, ¿algún material para la otra semana, para tenerlo a mano? Bueno, todavía vamos a seguir trabajando con carboncillo, ¿ya? Ya. Y necesitamos, bueno, papel, y vamos a seguir con aspecto de texturas, pero más que nada trazos. Vamos a trabajar el trazo la próxima semana. Hablamos de trazo, composición. Entonces ya tenemos 3 elementos. Con la otra clase vamos a tener 3 elementos. Uno que es la aguada, la textura y el trazo. Significa ocupar un elemento de dibujo, un material de dibujo al agua, como una mancha. De ahí puedo ocupar una textura a un costado, compongo, y después ocupo el trazo, mi mano, mi dibujo, ¿ya? Pero ahí nos vamos a dibujar como uno cree dibujar. Ahí lo que vamos a hacer, vamos a ocupar el trazo, vamos a rayar la caligrafía, ¿m? Pero como elemento.
Para eso vamos a necesitar hojas de bloc, tras y carboncillo. El que tenga pastel graso, el que tenga pastel seco. ¿Sí? Ya, profe. Y el trazo nos va a permitir poder enfatizar nuestro tipo de dibujo. ¿Ya? Por ejemplo, un dibujo que es una persona que es realista no puede y tiene problemas de repente trabajar con lo instantáneo del dibujo, como para poder tomar apunte, le va a servir el trazo. Y cuando uno dice trazo, ya la mano te lo dice. Es soltar la mano, generar, jugar. ¿Mm? Ojalá puedan tener un pliego de papel, craft. ¿Ya? Esos serían los materiales. Pliego, papel, craft. Y los lápices que nosotros podamos tener. Papel craft es papel de envolver. ¿Ya? Tómenle foto al registro que hicieron hoy día. Y lo que hicieron, guárdenlo. ¿Mm? De ahí vamos a aprender a poner camisas. Pongan un papelito encima y los vamos guardando. Con otro papel u otra hoja de buena calidad lo ponemos encima y lo podemos ir guardando. Las personas que tengan laca, alguna abuelita que ocupaba laca, no sé, la mamá, le podemos echar laca encima del dibujo y no se va a salir, se va a fijar. La otra es leche con materia grasa y la otra es la normal barniz para fijar. Ya, estamos listos con dibujo para la próxima clase, ¿cierto? Papel craft, vamos a trabajar el trazo y ya con esto son 3 elementos que nos van a poder generar la posibilidad de hacer una composición, que sería la cuarta clase más o menos, cuarta, quinta clase. Dice papel craft. Sí, papel craft, hojas de bloc, scotch o masking tape. Ya, para los chicos que se repiten el plato, nos vemos el viernes. Y los que solamente están en dibujo, nos vemos el martes con esos materiales. El viernes, materiales para pintura, creo que los di, que van a ser hojas de cartulina o hojas de bloc, pigmentos como acrílicos y la esponja y una tijera. Puede ser una esponja antigua o si quieren comprarse una, la pueden comprar. La vamos a cortar también para tener 2 a 4 esponjas. El que puede tener 2 esponjas, genial. Y un lugar un espacio donde poner los mezcladores, donde mezclar la pintura. Entonces, los materiales para dibujo, papel craft, hojas de bloc, lápices secos o barras. Para los materiales de pintura van a ser hojas de bloc, esponja, acrílicos, paños para limpiar y una superficie para poner sus cosas, para poder pintar. Ya, estamos claros con los materiales para el martes y para el viernes, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Ya, Sí, profe, todo bien. Sí, profe. ¿qué le pasó a él? ¿Está deprimido? Así es. Eso fue por el ramo. Lo lamento. Esperar que les haya gustado la clase de hoy día, chiquillos.
y nos vemos en dibujo el próximo martes. Chau. Nos vemos, chao. Chao, un agrado, que Buenas estén muy clases, bien. profe. Chao. Muchas gracias. Vale.